Bienvenidos nuevamente a una escena, a un capítulo más de Escena del Crimen, aquí por las pantallas de Unicanal. Hoy vamos a hablar de un crimen allá por el 2011, Evelyn Eberhardt, uno de los casos de sicariato que también conmovió bastante a la ciudadanía debido a que esta joven madre era asesinada frente a sus dos hijos. Ellos fueron testigos, aunque por la edad, lo que pudieron aportar en aquel momento a la investigación no fue mucho más allá de la descripción a grandes rasgos del que había bajado y sin mucho que decir y con sangre fría asesinó a su madre. Igual la investigación tuvo ciertos puntos que fueron atando cabos, como por ejemplo una llamada que alertó, también el hecho de los antecedentes en sí de ella, de Evelyn, con su hermana y cuestiones que encerraban un círculo bastante peligroso que tenía que ver con el egoísmo, con la codicia, con los celos y cuestiones pasionales. Realmente un caso que habla sin dudas del perfil criminológico que muchas veces hablamos aquí en el programa, de que el asesino no siempre o generalmente tiene una patología, sino que se habla más bien de la distorsión de la personalidad, que puede haber en cualquier ser humano, dependiendo evidentemente de muchos factores dentro de su vida, desde su niñez misma. Enfoquémonos en el caso de Evelyn Eberhardt. Allá por agosto más o menos de 2011, esto ocurría en Fernando de la Mora, llegaba ella a su casa y todo había ocurrido en una fracción de minutos. Su vida era cegada por segundos, en una muerte por encargo, que ya apuntaba en aquel momento con las pocas pistas que había a esto, a que se había pagado para que ella sea asesinada. Nada se robó y por eso es que rápidamente la policía tuvo ese olfato de dirigirse hacia una sola dirección. Vamos a conocer, a recordar quién fue la víctima y también los sospechosos de aquel caso. Perfiles. Víctima. Nombre: Evelyn Michelle Eberhardt. Edad: 26 años. Domicilio: zona norte de Fernando de la Mora. Fue asesinada en la noche del 2 de agosto del 2011 cuando llegaba a su domicilio. Sospechosos. Nombre: Marilyn Michelle Eberhardt. Edad: 39 años. Domicilio: Barrio Mariscal Estigarribia, Asunción. En el 2015 fue condenada a 22 años de prisión por la muerte de su hermana. Sería la autora intelectual del crimen de Evelyn. Nombre: Guillermo Escobar Cortázar. Edad: 32 años. Domicilio: Barrio Jara, Asunción. En el 2015 fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de Evelyn. Según la investigación, fue el nexo entre Marilyn y el sicario. Nombre: Emigdio Ismael González Segovia. Edad: 34 años. Domicilio: Barrio Espíritu Santo, Villa Elisa. Profesión: suboficial segundo de la Policía Nacional. En el 2015 también fue condenado a 24 años de cárcel por el crimen de Evelyn. Les decía desde el principio que todo apuntaba desde un inicio, desde lo poco que se sabía en aquel momento, de que Evelyn fue víctima de una muerte por encargo. ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué es lo que se sospechaba que podría guardar un crimen tan misterioso? Porque ella no tenía deudas, ella no tenía problemas con nadie, salvo cuestiones familiares. Ahí está el pequeño detalle que va a ir después formando la arista de la investigación para la policía en aquel 2011. Pero explorando su entorno, en los primeros minutos de aquel crimen no había mucho donde escarbar. Saben ustedes que generalmente en casos como este lo primero que hace la policía es hablar con los familiares, con los amigos, ir viendo en qué mundo se movía la víctima para poder tener al menos un cabo suelto, encontrar un cabo suelto en medio de esto. Y con el caso de Evelyn particularmente pasó en aquel momento, y me incluyo, pero como investigador periodístico, que no había mucho en qué ahondar en torno a la víctima. No se sabía y la policía en primer minuto estaba desorientada, aunque sí tenían a favor de que descartando el robo, porque a ella no se le quitó absolutamente nada, a los chicos no se los tocó, no se llevaron el auto, no se llevaron la cartera, el teléfono, nada, absolutamente nada. Entonces a partir de ahí se establecía que alguien tenía un interés de que ella muera, alguien quería verla muerta.
Entonces habría que encontrar el porqué. ¿Por qué la mataron? ¿Y qué pasó en aquella tarde del 3 de agosto de 2011? ¿Qué pasó? En la tarde del 3 de agosto del 2011, Evelyn Michelle Eberhard había pasado a buscar a su hija de 6 años y a su sobrino de 10 años de la escuela, ya que ambos iban a la misma institución. A bordo de un automóvil Toyota Corolla de color blanco, iban Evelyn y las dos criaturas cuando llegan hasta la casa de la joven madre. La vivienda está ubicada en la calle Mompox, casi Colón, zona norte de Fernando de la Mora. Según los datos de la investigación, al intentar descender para abrir el portón de su domicilio, a la mujer se le acercó un hombre con un arma de fuego. Había llegado hasta el lugar en una motocicleta y sin mediar palabras y con los dos niños como testigos, el hombre desenfundó un revólver y apuntó directo al rostro de Evelyn, quien recibió el impacto de bala en el ojo izquierdo. Luego de disparar a la mujer, el desconocido volvió a subir a la motocicleta y abandonó el sitio. Como no hubo robo de ningún tipo, ya los investigadores de la sección homicidios del Departamento de Investigación de Delitos manejaban la hipótesis de que el crimen había sido por encargo. Entonces, como ya tenían la base de investigación de que la muerte fue por encargo, la policía necesitaba saber por qué habían ejecutado, la habían matado. Y un dato no menor es que los tiros eran bastante certeros. La persona que la asesinó era un profesional en el uso de armas y era temerario, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alguien con entrenamiento, al menos en el uso de armas de fuego. De ahí tenían ya por lo menos un medio perfil, porque no sabían aún que el que la había ejecutado era un agente de policía. Eso fue después. Pero sabían al menos que la persona que la había asesinado lo hizo con tanta certeza que sabía bien dónde gatillar, en qué parte del cuerpo para quitarle la vida a esa mujer. Entonces, teniendo esa base de que todo apuntaba a una muerte por encargo bien, al menos planificada, con personas que sabían qué hacer, la policía comenzó a investigar, como les decía anteriormente, qué pudo haber llevado a la muerte a Evelyn. Una mujer que no tenía mayores contratiempos que los propios problemas de familia, algunos roces con la hermana y cuestiones que tienen que ver con la conformación misma de su relación conyugal. Entonces, ahí tenía que ahondar la policía y por lo visto que ahí tenía que hincar, meterle el dedo en la llaga en ese momento porque no había más que otra cosa y como ya se descartó el robo, quedaba solo la arista familiar. La investigación continuó, pero más adelante una campanada, por no decir una llamada, fue la que comenzó a abrir la brecha del cruce de llamadas. A partir de ahí la policía comenzó a investigar todos los contactos que hubo entre Evelyn y otras personas y también el dato que nació con esa llamada, que les había alertado de que la hermana de Evelyn estaba como la que planificó todo el crimen. Aún sin saber la policía por qué, comenzaba así la investigación. Heridas que hablan. Según los informes forenses de la época, Evelyn Michelle Eberhard fue asesinada de un letal disparo de arma de fuego en la noche del 2 de agosto del 2011. Los peritos de la sección criminalística determinaron que el disparo se realizó a quemarropa, es decir, a corta distancia, y fue directamente en el ojo del lado izquierdo de la víctima. El impacto de arma de fuego fue letal. La mujer falleció de forma instantánea. Hablemos ahora del arma utilizada para asesinar a Evelyn. Les decía que la persona que la había asesinado era un hombre que conocía de armas, del uso de este tipo de armas. Y también como tirador sabía muy bien a dónde apuntar y el arma que tenía también marcaba un perfil. O sea, no era lo que se había utilizado, no era un arma que uno lo compra en un barrio bajo a un precio absurdo, ¿verdad? Sino que era realmente un arma de alto poder, un poder de fuego para un arma corta, de importancia, lo que lleva otra vez a la presunción de que es un arma cara. Así se iban construyendo hipótesis de quién pudo haber sido el asesino.
porque se descartaba, y en un primer momento, esto lo digo, se hablaba de drogas, porque generalmente se vincula los casos de sicariato a cuestiones que tienen que ver con narcotráfico, pero en los sucesivos días Evelyn fue totalmente descartada de esta hipótesis porque no tenía ningún tipo de contacto con negocios de este tipo. Sí saltaba que en el entorno de ella había una persona de Ciudad del Este y cuestiones así, y tal vez ahí se empezaba a tejer una hipótesis ligera, pero no con mucho peso. Digo, siempre entendiendo que pudiera ser el narcotráfico el trasfondo del asesinato. Acá realmente había otra cosa, había algo más que no le cerraba a la policía. El arma que se utilizó fue un arma de un profesional, un arma de un poder de fuego importante, y la descripción es la que tenemos a continuación. Mecanismo de función. El revólver es un arma de fuego manual de repetición que cuenta con un tambor o recámaras que se alinean directamente con el tubo cañón antes de ejecutar el disparo. Este revólver es de doble acción. Puede tirar el martillo hacia atrás antes de tiempo y luego tirar del gatillo para expulsar la bala. O al oprimir la cola disparadora se monta el martillo y se rota el tambor alineando la siguiente recámara con el tubo cañón. Durante la secuencia del disparo, la cola del disparador empuja la cola del martillo hacia atrás y luego, golpeando el proyectil, causando el disparo. Al mismo tiempo, el gancho unido a la cola disparadora hace rotar el tambor alineando la siguiente recámara frente al tubo cañón, mientras el tope del tambor que va conectado al gatillo disparador baja para que éste pueda girar y luego sube para asegurarlo en la siguiente posición. ¿Cómo dispara? Cuando la cola del disparador retrocede completamente, el martillo se libera y el resorte principal lo lanza hacia adelante. Esto provoca que la punta percutora golpee la cápsula iniciadora y lo que hace es deflagrar el propelente causando una presión gaseosa que empuja la bala a través del tubo cañón. Ya tenían una llamada que les había alertado de alguna manera de que había problemas en la familia. Sabían del poder del arma, el tipo de herida que le infligieron a la víctima, de la manera en que la abordaron, rápida, fugaz y muy fría. Tenían prácticamente un perfil al vuelo de quién podría haberla asesinado, pero todavía la policía tenía esa laguna mental de por qué habían matado a una mujer, ama de casa, empresaria ella, que comenzó a tener una relación con una persona, Jorge Daniel. Y atención acá, porque Jorge Daniel fue la pareja de su hermana. Capum, ahí está el punto. La policía llegó a descubrir que esa relación que había entre Jorge y Daniel, esa relación de momento, ¿verdad? Esa relación que comenzaba a despertarse, generaba los celos en la hermana. Y había episodios de arranque de iras, de ingresar al taller, de tumbar todo, de reclamar esa relación que, si bien a ella no se la había hecho oficial, ya comenzaba a sospechar. Y a partir de ahí, la policía, cuando empezó a recibir esos datos, comenzó a tejer la hipótesis del tinte pasional. Dentro mismo de la familia, probablemente ya tenían al autor intelectual del hecho. Estas son las diferencias que probablemente llevaron a la muerte de Evelyn Eberhardt. La familia y personas cercanas a las hermanas Michelle Eberhardt indicaron que la relación de ambas se empezó a deteriorar cuando Evelyn empezó a trabajar en el taller que administraba el ex marido de Marilyn, Jorge Daniel Centurión. Según los testimonios recogidos durante la investigación, Evelyn empezó a tener un romance a escondidas con Jorge Daniel, pero poco tiempo después, Marilyn empezó a sospechar de la relación de ambos. Además de Evelyn, otros hermanos también trabajaban con Jorge Daniel en el taller y relataron varias escenas extremas de celos y violencia, donde la mujer llegaba a la oficina a los gritos, tiraba las cosas y volvía a salir. Durante el juicio oral, los familiares comentaron el episodio que finalmente terminó por estallar, el supuesto odio de Marilyn hacia Evelyn. Resulta ser que Marilyn le echó en el 2009 a Evelyn. Entonces yo le dije a Evelyn que no se preocupe. Yo iría a España a trabajar para que ella pueda estudiar. Yo viajé a España y Evelyn se quedó con las criaturas. Después de un año me llamó Evelyn y me dijo que le llame.
Me dijo que Marilyn le pegó, que agarró su teléfono. Discutieron, se derramaron agua y Marilyn le amenazó de muerte y también a su hija. Además, existen dos hechos bastante llamativos que fueron relatados por el ex marido de Marilyn, donde la sospechosa de matar a su hermana mostraba cierta lobreguez. Incluso, el ex marido relató que la mujer, en un ataque de ira y celo, también amenazó con matar a sus hijos si él no regresaba a solucionar los problemas que tenían. Empecé a correr de ella, corrí de ella, me chocaba. ¿Qué es lo que le pasa?, le dije, y vi que estaban mis hijos. Le dije que si no paraba iba a denunciarla en la comisaría. Cuando estaba llegando me cierra el paso. Le dije que se vaya a la casa, que yo iría en media hora. En 45 minutos me llama y me dice que si no me voy va a incendiar la casa con los niños adentro. Todos estos detalles saltaron en el juicio oral y público que finalmente terminó con la condena de los tres implicados: Marilyn como autora moral, Guillermo como instigador y cómplice, y Emigdio como autor material del asesinato. El tribunal de sentencia, que estuvo compuesto por los jueces Rolando Duarte, Javier Sapena y Leticia Frac, finalmente determinó la culpabilidad, y el policía fue condenado a 24 años de cárcel, la hermana a 22 años de prisión y el secretario a 18 años de pena privativa de libertad. Prácticamente estaba el caso con esto cerrado en torno a qué fue lo que pasó, es decir, qué fue lo que llevó a planificar un homicidio de este tipo, tan espeluznante, porque tenía a su propia hermana como víctima, como objetivo del crimen, por celos, por ese arranque de ira que constantemente atravesaba esta mujer en contra de su hermana, porque ella decidió tener una relación con su ex marido. Muy compleja la historia. Entonces se tenía con eso ya una base de investigación, ya solo faltaba agregar un par de detalles más en relación a lo técnico, porque la policía aún necesitaba el detalle del cruce de llamadas que constantemente durante todo el periodo del crimen y a medida que las telefónicas iban arrojando estos detalles, se daba cuenta de las constantes comunicaciones que había entre el policía y la hermana de Evelyn. Prácticamente las dos cabezas de toda esta trama. Una trama que une los celos, el egoísmo, la codicia y la ira, básicamente como base de lo que había llevado a uno de los crímenes de archivo que tenemos con el peor desenlace, la muerte de una mujer porque supuestamente no tenía derecho a reiniciar su vida con una persona. Nosotros vamos a ir al corte, el primero del programa, y a la vuelta tenemos mucho más en Escena del Crimen. La confesión, inclusive, de uno de los autores de este crimen. Evelyn y Marilyn Eberhardt, dos hermanas que al parecer tenían una relación buena al principio, hasta que una expareja de Marilyn decidió tener una relación, Jorge Daniel, él, con Evelyn, o viceversa. Evelyn decidió tener una relación con la expareja de su hermana. Él tenía un taller donde ella comenzaba a trabajar y lo frecuentó desde un primer momento hasta conseguir un puesto ahí. Los otros hermanos de Evelyn también comenzaron a trabajar en ese mismo taller, en ese mismo comercio de Jorge Daniel, y todo eso causaba la furia de Marilyn, la hermana de Evelyn, y que fue, según al menos la investigación y la condena entendida por el tribunal, como la autora intelectual, la que planificó todo el asesinato de su propia hermana contratando a un agente de policía para el efecto. Analizamos en el primer transcurso quiénes eran ellos, también el arma, la herida que le habrían infligido, que denota el profesionalismo que tenía el asesino, un conocedor del arma que había utilizado, que fue el arma reglamentaria, el arma de uso diario que tenía esta agente de policía,
y que dejó su huella impresa en el cuerpo de la víctima, lo que fue utilizado por la policía para hacer un seguimiento balístico con posterioridad, ya como elemento forense de lo que constituyó la investigación del crimen de Evelyn Eberhard. Y recapitulando parte del relato que hacíamos de esta crónica en el tramo anterior, nos situamos nuevamente en un punto ciego de la policía, en un momento donde los agentes tenían prácticamente toda la escena, tenían el cuerpo de la víctima, tenían el proyectil, tenían a dos niños que quizás pudieran a través de cámara GSL aportar algún detalle sobre la apariencia del asesino y tenían algunos indicios del entorno de la víctima. Comercial cero, en lo absoluto no debía nada, pero en lo familiar sí había muchos problemas y saltaba constantemente el nombre de Marilyn entre los que tenía ese problema digamos, constante con la hermana. Pero ¿quién no lo tiene? Entonces la policía en un primer momento no creía que sea ella la autora del hecho, hasta que sonó el teléfono de uno de los agentes que investigaba este hecho y le alertó de quién era la autora intelectual de esto, quién había planificado el paso por paso del asesinato. Y a partir de ahí se comenzó a realizar el cruce de llamadas que arrojaron los constantes contactos que había entre Marilyn y el principal sospechoso del hecho, el sospechoso, el asesino, y que a partir de ahí es que se sabía de quién se trataba. Hasta ese momento no sabían quién era el autor material del asesinato. El cruce de llamadas nuevamente fue vital en la investigación policial y esta es parte del relato de lo que había ocurrido en la investigación. La investigación. Los primeros datos recabados por la policía fueron las características del sicario que había asesinado de un tiro a Evelyn Michelle Eberhard, aunque se dificultaba tener un retrato hablado del hombre. Han indicado, digamos, ciertas características de la persona buscada, ¿no? Bueno, hablando de una persona delgada, de cabello corto, de tez trigueño, ¿cierto? Y las características de la prenda que vestía. Nada más. Facialmente, ¿ellos pudieron dar detalles de cómo era esta persona? Facialmente no tenemos hasta ahora informes sobre eso. Los uniformados seguían analizando cada detalle de la vida de la joven madre, como su trabajo en una aseguradora, la relación que tenía con su expareja y el amorío que había entre ella y un joven de Ciudad del Este. No podemos descartar nada, no sabemos todavía de dónde proviene, cómo ni nada, pero estamos aislando algunos cabos sueltos, como se dice, y creo que vamos a llegar. En los expedientes analizados figura que una supuesta llamada anónima fue la que advirtió de la supuesta responsabilidad de la hermana en el asesinato de Evelyn Michelle, y a partir de allí la investigación empezó a centrarse en el cruce de llamadas. ¿Qué puede decir de todo esto, Marilyn? Cuidado. Es allí cuando los agentes de la División de Homicidios solicitaron al Ministerio Público que pida, vía judicial, el extracto de llamadas para realizar un cruce del número de Marilyn Michelle. El entonces oficial Marcial Castillo indicó durante su declaración que los números de teléfonos de las personas los encontraron de varias formas. Los levantaron en el lugar del hecho, en el entierro de la joven madre y también de personas que se iban acercando a la oficina policial para brindar datos a los investigadores. A partir de entonces, los uniformados empezaron a seguir a Guillermo Escobar Cortázar. Él trabajaba en el taller que era administrado por Marilyn y estuvo con ella aproximadamente 2 años. Los agentes de homicidios lo detuvieron en la primera semana de septiembre del 2011 y durante las entrevistas realizadas por los policías, en un momento empezó a descomponerse, a llorar y contó cómo se había planificado el asesinato de Evelyn. En su confesión, Guillermo involucra como supuesta autora moral del asesinato a Marilyn Michelle,
y como autor material al suboficial segundo de la policía, Emigdio Ismael González Segovia, quien en ese momento prestaba servicio en la Comisaría Novena Metropolitana. La captura de ambos se produjo el 14 de septiembre del 2011. Emigdio, ¿qué decís? Emigdio, vos le mataste a la chica. Vos le mataste a Evelyn. Emigdio, vos le conocías a Evelyn. ¿Qué podés decir, Emigdio, de esta supuesta vinculación con el asesinato de Evelyn? ¿Por qué pensás que te implican en este caso? ¿Es cierto que te ofrecieron la suma de 40 millones, Emigdio? La próxima vez ¿Probable conocer a Guillermo Escobar? ¿Guillermo Escobar es tu conocido? De acuerdo a las pesquisas realizadas, la hermana estaría involucrada como supuesta autora moral de este hecho. El cerebro de la operación. Efectivamente. Ya. ¿Y el policía, comisario? Y el personal policial, lastimosamente para nosotros como institución, sería el autor material. Ya. ¿Y Guillermo en este caso qué papel puede tener? Guillermo Escobar. Guillermo sería el intermediario, ¿no? El que estuvo negociando con Emigdio para poder perpetrar este hecho. Marilyn fue capturada en el barrio Mariscal Estigarribia de Asunción y el policía cayó tras el allanamiento de su vivienda en el barrio Espíritu Santo de la ciudad de Villa Elisa. También había sido aprehendido el hermano de Emigdio, otro agente policial de la Comisaría 10ª Metropolitana, pero este luego fue sobreseído de la causa. Ya van a saber, decía Guillermo Escobar Cortázar, el secretario, el que había sido en 2005 condenado a 18 años. De entre las penas impuestas por el tribunal, fue la menor en recibir. Él había ayudado al agente de policía y también a Marilyn a materializar el asesinato. Es por eso que su condición lo pone como autor moral. Había, al parecer, puesto algún par de ideas en la confección del plan homicida. Él no aguantó la presión y confesó detalle a detalle cómo se había materializado este crimen y cómo llegaron a decidir cuál iba a ser el momento exacto para asesinar a ella. Sin olvidar detalles, en ningún momento, y ustedes se van a fijar, que hubo siquiera un ápice de intento de al menos poner una coartada por encima que arrope el sicariato. Es decir, no querían que esto parezca otra cosa. El mensaje era claro, matarla y que parezca una venganza. La confesión. Guillermo Escobar Cortázar había sido el hombre que confesó detalle por detalle cómo se planificó la muerte de Evelyn Michelle Eberhardt y quiénes estaban detrás. Durante el juicio oral, confirmó el testimonio que había dado a los agentes de la División de Homicidios, donde mencionaba que Marilyn Michelle Eberhardt, su jefa y dueña del taller donde trabajaba, le había obligado a que le ayude a conseguir un sicario que se encargue de asesinar a su hermana. Yo encontré en el Messenger conversaciones con una persona uruguaya. Necesitaba solucionar un problema, hacerle desaparecer a su hermana porque se metió con su ex marido. Ella decía que no quería que pase eso, porque el señor Centurión tenía mucha plata y no quería que ella toque eso, y más que no quería que se meta con su ex marido. Ella pilló que yo vi los mensajes y me dijo que ni una palabra tenía que decir, que me iban a mandar matar o a mi familia, y todo lo que ella decía yo tenía que hacer. Yo tenía que contactar con la persona que habría de eliminar a su hermana. Mencionó además que aceptó por presión, ya que le ofreció dinero para mantener la salud de su hijo, un dinero importante a la semana y una camioneta. En cuanto a su relación con el suboficial Emigdio González, dijo que solía jugar fútbol con él en un club del barrio Jara. El policía prestaba servicio en la Comisaría Novena de Asunción, en el mencionado barrio donde vivía el secretario. Yo vivía en Barrio Jara, con los dueños de Café Mayo. Le conozco a Emigdio, jugábamos partidos
y le comenté a él los motivos y lo que me había dicho ella. Ahí entre hablando y hablando me dice él, vamos a ver qué podemos hacer. Fijaron un acuerdo. Emigdio confesó que el monto a pagar era de 40 millones de guaraníes, que primero hubo una entrega de 5 millones y que los 35 restantes los iba a pagar una vez terminado el trabajo. Hablé con Emigdio y 40 millones pidió él. Le llamé desde mi número de teléfono y le comuniqué a ella que quería hacer el trabajo. Me voy a la casa de él, me pide un anticipo de 5 millones para comprar la moto y un revólver. Quería la foto de la chica, de su casa, imprimimos la foto y ahí empezó todo. Ejecutado. Cuando se produjo el asesinato de Evelyn, supuestamente Marilyn no quedó conforme porque el policía no había llevado la cartera de su hermana. El 2 de agosto se fue él y le mató a la chica. Viene y me dice Marilyn, sabes que no hizo el trabajo como tenía que hacer. Vos te callás, no decís nada. No robó la cartera para que parezca un robo. Ahora van a decir que es un crimen por encargo. Y como reza también parte del Código Penal, nadie está obligado a confesar en su contra o a declarar en su contra, mejor dicho. Entonces la policía necesitaba los argumentos técnicos para probar lo que estaba diciendo Escobar Cortázar. Es el secretario de Marilyn y entonces comenzó esa operación quirúrgica del cruce de llamadas, que es lo vital, una de las piezas fundamentales de toda investigación policial forense. Fue así que accedieron al descargo de los extractos de llamadas, triangularon a los sospechosos de este hecho, hablamos de Marilyn, el agente de policía y Escobar Cortázar. Y comenzó el desgrane de esos mensajes. Uno en particular les llamó la atención, que más o menos decía, me pillaron los de Tigo y mejor que se calmen las aguas. No sabía la policía si esto era parte de una jugarreta de Cortázar para cortar, digamos, las relaciones de contacto e inventó una situación como esta, o alguien simplemente les dijo que realmente los mensajes de alguna u otra forma quedan archivados, porque estamos hablando de comunicaciones que se dieron en el antes y después del asesinato, el antes del 3 de agosto y el después de esa misma fecha. Esta es parte de la operativa que hizo la policía para poder fundamentar aquella confesión de Escobar Cortázar. El secretario de Marilyn, Michelle Eberhardt, Guillermo Escobar, mantuvo varias comunicaciones con el suboficial de policía Emigdio González, según los datos del cruce de llamadas y mensajes de texto. Esto fue antes y después del asesinato de la joven Evelyn. Los investigadores también analizaron algunos llamativos mensajes días antes de que se cometa el asesinato de la joven y uno de ellos decía: se me complicó todo, me están controlando los de Tigo, ayer me pillaron, estoy mal, mejor esperar que se calmen las aguas. Otro mensaje encontrado decía: decile al tipo que se esconda bien, que no le vea a Alan. Y el último era finalmente un mensaje de lealtad, presumiblemente con Marilyn. De eso no te quede la menor duda. No quiero ser el próximo, que sea él nomás tu víctima. Los investigadores de la División de Homicidios de la Policía Nacional analizaron el extracto de llamadas de varios números y encontraron elementos llamativos. Según explicó en el juicio oral el perito Alfredo Zárate, entre el 4 y el 21 de julio de 2011 se realizaron las primeras llamadas entre el secretario y el uniformado de la Comisaría Novena de Asunción. Se presume que en este momento se cerró la negociación para ejecutar el crimen. La comunicación se cancela durante un prolongado tiempo y vuelven a cruzar llamadas desde el 3 de agosto hasta el 12 de agosto del 2011. El resumen menciona que Guillermo cruzó llamadas con el número personal de Emigdio en 51 ocasiones y mantuvieron 28 veces contacto entre el teléfono asignado al secretario con un número corporativo de la empresa Alberdín y que le fue asignado a la esposa del policía. Vamos al análisis ahora de lo que fue el proyectil que se utilizó, que es una huella fundamental que queda siempre en el cuerpo, en la escena del crimen, y en caso de haber quedado ese plomo alojado en el cuerpo de la víctima, pasa a constituirse en un testigo de lo que pasó. Porque en los análisis de balística, dicen los expertos en esta materia,
que toda arma en el tubocañón tiene una estría muy particular, como el número de cédula de ella, como el ADN de esta. Esas estrías se quedan impregnadas, se quedan talladas en el plomo y con análisis, con equipos sofisticados, es decir, equipos que puedan ampliar la visión de aquel perito, uno puede llegar a hacer ese trabajo de comparación y establecer que esa unidad de plomo salió de un arma en específico. Contando con el arma homicida, la comparación es exacta. Entonces la policía suma esa evidencia al caso en sí y se tiene al arma homicida, al plomo que salió de ella y al autor del hecho, al entender a quién está consignada esa arma, quién la compró, a quién pertenece, etc. Esto forma parte del detalle del trabajo balístico que hizo la policía. Análisis balístico. Los agentes de la sección de criminalística de la policía analizaron un total de 4 revólveres que se incautaron del poder de los sospechosos, y solo uno de ellos había sido disparado con antelación. El arma que fue disparada fue un revólver marca Rossi calibre 357, pero no se pudo realizar la comparación científica entre una bala evidencia y una bala testigo, puesto que las esquirlas de la escena y que fueron extraídas de la víctima no eran aptas para el análisis. Simplemente esto constituyó en su momento un tropiezo para los agentes policiales al no poder obtener algo de ese plomo. Pero contaban en contraparte, ya para esa altura de balística, que ordenando un poco todo esto, era una de las pruebas que se hacía poco después. Recuerden ustedes que entre el 3 de agosto y la primera detención que se hacía apenas transcurría un mes. Entonces toda esa prueba, de las primeras evidencias extraídas de la escena del crimen se constituían en las primeras. Y no era una desesperanza, sí podría complicar el trabajo policial, pero a medida que avanzaba la investigación también comenzaban a recibir buenas noticias como aquella llamada anónima que ya les hicimos escuchar, los detalles de lo que fue aquel relato y a quién inculpaba esta llamada telefónica, la confesión y también el cruce de llamadas que confirmaba los contactos reiterados que hubo entre Escobar Cortázar y Marilyn Eberhart, la hermana de Evelyn. Entonces, al tener toda esta triangulación, ¿verdad? Porque también entraba dentro de ese esquema el agente de policía, es que los agentes investigadores tendrían ya prácticamente un escenario completo de quién era el asesino, quiénes eran, material e intelectual, y quién era aquel que estaba en calidad de cómplice de los que habían planificado todo. Reitero que es el que confesó todo esto al no poder soportar la presión de la investigación. El caso de Evelyn tomaba camino certero y positivo para un esclarecimiento rápido del hecho. Y ya se tenía para esa altura, para ese momento de la investigación, lo que habría motivado el asesinato de su hermana, de Marilyn a Evelyn, y que básicamente era un hombre y ella no aceptaba que su expareja rearme su vida sentimental con su hermana. A la vuelta del corte tenemos la resolución de todo esto con uno de los investigadores principales de este evento ocurrido en agosto del 2011. Enseguida volvemos. Evelyn Eberhart fue asesinada el 3 de agosto del 2011 por su propia hermana, porque ella planificó y había contratado a un agente de policía para ello. También a su vez tenía un secretario que básicamente respondía a las órdenes de Marilyn, que después se constituyó en un elemento clave en la investigación por su confesión, que abrió el camino e indicó básicamente a la policía cómo continuar todo esto. Y después fue sustentado con el cruce de llamadas que apoyó lo que este hombre decía. El arma, si bien no arrojó mucho porque el plomo estaba no podía ser identificado, estaba irreconocible a los efectos forenses, igual se tenía con una muy buena descarga probatoria para poder sostener que Marilyn, el agente de policía
y Escobar Cortázar eran los autores de este hecho. Recibieron condenas ejemplares por parte de un tribunal que la continúan compurgando cada uno en penitenciarías diferentes. Uno de los hombres también que sostuvo esta investigación es el comisario César Silguero. Hoy en día se desempeña como jefe de crimen organizado. En aquella oportunidad era uno de los jefes de homicidios coayudantes en esa investigación, porque estaba el comisario Correa también apoyando eso desde el Departamento Central, ya que la jurisdicción le correspondía como investigador en este hecho. Conversamos con él y dio algunos detalles de lo que llevó a la policía a cerrar el caso policialmente y posteriormente dejar en manos del Ministerio Público todo lo que continuó y desembocó en las condenas que les había mencionado. Bueno, realmente fue una investigación bastante compleja porque partimos de un hecho de asalto en principio, que luego el avance de la investigación, atendiendo al análisis ya realizado a fin de determinar la verosimilitud de la información recabada en ese momento, después de un tiempo eso giró, digamos, sobre la hermana de Evelyn. Hubo una llamada clave que recibieron ustedes para enfocarse en Evelyn, también eso fue muy importante, la colaboración también de parte de gente allegada que sabía efectivamente de los planes de Marilyn. Sí, indudablemente que el entorno fue muy importante, el análisis de esa información recabada especialmente del secretario de la supuesta responsable de esta muerte, hoy ya condenada, ¿no? Las versiones vertidas por Guillermo nos dio, por supuesto, toda la información necesaria como para poder ir sobre una hipótesis realmente con argumentos, ¿no? Porque nos describió prácticamente todo lo que ocurrió para contratarlo al policía como autor, el hoy responsable de la autoría material, que por supuesto posteriormente esa información fue corroborada a través de informes técnicos solicitados por el Ministerio Público. También se hizo algunas intervenciones en la comisaría donde trabajaba el personal policial, como otros tipos de diligencias que por supuesto dieron soporte a la declaración de Guillermo. Indudablemente que la información técnica fue bastante eficaz en ese sentido, porque no encontramos otros elementos que podían vincularlo de una manera, más directa, como algún circuito o la identificación del arma a través de la bala que fue extraída del cuerpo de la víctima. Entonces se estuvo trabajando ya con informes técnicos de otro tipo, como serían en este caso las telefonías. Tuvimos varias diligencias que nos llevaron a analizar varias armas de fuego. No pudimos identificar las armas. El reporte de balística que tuvimos en ese momento era que la bala estaba muy deformada, entonces no reunía los requisitos como para una identificación. Esa hipótesis una de las, de la más fuerte en su momento, ¿no? Sabíamos también que había cuestiones económicas de por medio con su expareja. No obstante, nosotros nos abocamos en ese momento a buscar la vinculación de Marilyn con este hecho de homicidio, que indudablemente por la complejidad como se presentó realmente fue sorprendente para nosotros la vuelta que dio, la investigación. Uno de los casos para mí en particular, en tantos años de estar en la parte investigativa, realmente sorprendente de cómo giró la investigación y que la autoría se le haya
señalado a una hermana, más todavía, ¿no? Más complicado o más difícil de entenderlo, ¿no? Entonces realmente fue una investigación bastante compleja, bastante sui generis, y bueno, que hoy por hoy, gracias también a ese trabajo bien llevado adelante en el Departamento de Homicidios en su momento, con el personal de homicidios y la Fiscalía, se pudo tener digamos, una investigación exitosa. Prácticamente la policía cerró el caso en aquel entonces, descartando muy pocas evidencias de las encontradas en la escena del crimen en aquella tarde-noche en la ciudad de Fernando de la Mora un 3 de agosto. Y prácticamente la más resaltante es el plomo que ya describía Silguero, que no servía mucho como prueba por lo destruido que quedó al romper parte del tejido y también partes óseas de la víctima. Marilyn Eberhard, Emilio González, el suboficial de policía, y Guillermo Escobar Cortázar, los tres principales sospechosos de este hecho, que fueron a una culpabilidad demostrada por el Ministerio Público y a una condena por parte de un tribunal constituido para el efecto. Lo que demuestra que en lo trillada de la frase, no hay crimen perfecto, se puede demostrar ante un círculo igual familiar que las cosas siempre llegan a un buen puerto con una predisposición policial, como en este caso, que se pudo resolver mediante la prontitud y también colaboración de aquellos que tal vez hayan formado parte o no de la planificación de este homicidio, pero que sí colaboraron para que esto pueda llegar a esclarecerse y así la familia pueda hacer justicia por la muerte de esta mujer. Ponemos punto final al capítulo de esta noche. No me quiero despedir sin antes agradecer a mis amigos de Óptica Carrón, que está situada sobre Cerro Corá y Tacuarí y que me brinda siempre estos espectaculares anteojos de la marca Traffic, muy novedoso en nuestro país, ya que tiene una simple careta que por imán uno lo puede prácticamente adherir a este anteojo de receta y tener así un lente de sol. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo lunes. Adiós.